Buenos días, estudiantes. Hoy daremos inicio a la primera clase virtual correspondiente a la asignatura de estadística. En la clase de hoy trabajaremos caracterización de variables cuantitativas. Ya en cursos anteriores se trabajó caracterización de variables cualitativas. Hoy trabajaremos las variables cuantitativas. Entonces comenzaremos definiendo qué es una variable cuantitativa. Surgen como respuesta a una pregunta que indaga sobre una característica numérica. Tenemos como ejemplo el peso, la estatura, calificaciones de una materia, salario de un obrero. Para caracterizar una variable cuantitativa utilizamos las siguientes técnicas: tablas de distribución de frecuencias, histograma de frecuencias, polígono de frecuencias y la ojiva. Ya nosotros trabajamos las tablas de distribución de frecuencia, pero para variables cualitativas. También se trabajó el histograma, pero para variables cualitativas. Hoy trabajaremos solo para variables cuantitativas. Entonces, para ustedes este tema tampoco es difícil. Entonces, veamos. Para elaborar una tabla de distribución de frecuencia, debemos tener en cuenta el siguiente proceso llamado proceso de agrupamiento en intervalos de clase, ¿cierto? El cual está conformado por 4 pasos. El primero es hallar la cantidad de intervalos o el número de intervalos. Para hallar el número de intervalos aplicamos la regla matemática de Sturges, que dice 1 más 3,33 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? El número de datos. Se recomienda que el número de datos no sea inferior a 5 ni superior a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas, lo mínimo que puede tener son 5 intervalos y lo máximo que puede tener 20 intervalos. Segundo paso, se determina el rango. ¿Cómo hallamos el rango? El rango se hace sencillo. X máximo menos X mínimo. ¿Quién es X máximo? El dato mayor, es decir, el dato más grande. Y X mínimo, el dato menor, el dato más pequeño. Se hace esta pequeña resta y obtenemos el rango. Tercer paso, la amplitud o el ancho de los intervalos de clase. ¿Cómo se determina la amplitud o el ancho de los intervalos de clase? Dividiendo el rango entre el número de intervalos. Si esta división no me da exacta, se aproxima al entero próximo. Se aproxima al entero próximo. Igual, si el número de intervalos tampoco me da exacto, este se aproxima al entero más cercano. Óigase bien, si el número de intervalos no me da exacto, se aproxima al entero más cercano. Y la amplitud se aproxima al siguiente, no al próximo, no al más cercano, al siguiente. Repito, el número de intervalos se aproxima al entero más cercano y la amplitud se aproxima al entero siguiente. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Ya la que simbolizó con la X sub I. Es el punto medio de cada intervalo y se calcula de la siguiente manera: sumando los dos límites, quien es A, límite inferior, y B, límite superior. Este límite se divide entre 2. Fíjate que yo represento los intervalos A, vamos a utilizar guión medio, que es la que más se utiliza, A guión medio B, ¿cierto? ¿Quién es A? El límite inferior. ¿Y quién es B? El límite superior. Pero fíjense en que el límite inferior tiene un corchete, eso me indica que está dentro del intervalo, y el límite superior B tiene un paréntesis, me indica que ese dato está por fuera, no se cuenta. Se cuenta el que está dentro del corchete y el que está por fuera no se cuenta cuando vayamos a hacer el agrupamiento en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces miremos ¿cómo se elabora los límites en una tabla de distribución de frecuencia?
Para el primer intervalo, dice, el límite inferior del primer intervalo es el dato menor, ¿cierto? El límite superior del primer intervalo se calcula sumándole la amplitud al límite inferior del primer intervalo, ¿cierto? Por lo tanto, quedaría límite inferior, corchete, guión medio, límite superior, paréntesis. El segundo intervalo te queda de la siguiente manera: el límite superior del primer intervalo más la amplitud, y obtenemos el límite superior para el segundo intervalo, y así sucesivamente encontramos los demás intervalos. Ahí está explicado en la diapositiva. Cuando hagamos ejercicio lo vas a comprender mucho mejor. Tienes que tener en cuenta lo siguiente en una tabla de distribución de frecuencia. Si el dato mayor cae en el penúltimo intervalo, el último no se construye. Óigase bien, si el dato mayor cae en el penúltimo intervalo, el último intervalo no se construye. Segunda, que debes de tener en cuenta: si los datos son enteros, la amplitud, óigase, se redondea. En caso de ser reales, se redondea la amplitud al número de cifra decimal que tengan los datos, ¿cierto? Se redondea. Bueno, ¿qué lleva una tabla de distribución de frecuencia? Para ustedes una tabla de frecuencia no es un tema nuevo. Como les dije al principio, ya ustedes vieron la distribución de frecuencia para variables cualitativas, las cuales estaba conformado por la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Aquí anexaremos la siguiente: la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas hasta el dato actual. También tendremos una frecuencia nueva, que es la frecuencia relativa acumulada. Esta la simbolizamos con F mayúscula, perdón, aquí. Es la suma de las frecuencias absolutas hasta la actual. La frecuencia relativa acumulada, que la simbolizo con HI, vea cómo se obtiene, dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de datos. Y la frecuencia porcentual, que ya ustedes la trabajaron conmigo en la frecuencia, en las variables cualitativas, es multiplicar la relativa por 100. Sin más preámbulo, vamos al primer ejemplo. Dice, la siguiente información resume las ventas de cierto producto de una empresa X durante 42 semanas. El ejercicio te está diciendo cuántos datos, ¿cierto? Si usted lo lee con mucha dedicación, ya sabe que el número de datos es 42. Ahí hay 42 datos. Si los quieres, lo ordenas; si no, los dejas así para que los contabilice. Dice, construir la tabla de frecuencia y escribir dos conclusiones. Bueno, ya sabemos que tenemos que tener 4 pasos para elaborar una tabla de frecuencia. Tenemos número de intervalo. Aplicamos la regla de Sturge, aquí se la tengo, 1 más 3,33 por el log de n. Ya sabemos que n, el ejercicio te lo está dando, y el log de n es 42. Aplicamos en la calculadora, sacamos el log de 42 y eso me da 1,629. A realizar el producto 3.3 por 1,629, obtenemos que eso me da 5,35. Si realizamos esta suma, aquí vamos a cambiar la simbología, aquí es I, vamos a colocar número de intervalo, número de intervalos para que
para que no se complique. Número de intervalos. Vamos a darle aquí para que veamos. Entonces, seguimos el ejercicio. Entonces, 3.3 por 1,69 me da 5.35. Si realizamos esta suma, 1 más 5,35, eso me va a dar 6,35. Como te dije anteriormente, como no me dio un número entero, se aproxima al entero más cercano. Y el entero más cercano a 6,35 no es 7, es el 6. Por lo tanto, esa tabla lleva 6 intervalos. Bueno, el rango. Dato mayor. Lo buscamos en la tabla. Ahí se busca el dato mayor. Y el dato mayor corresponde al número 90. Corresponde al número 90. Nos vamos acá. Dato mayor 90 menos el dato menor, lo buscamos en la tabla y sería el número 51. 51. Si hacemos esa resta, el rango me está dando 39. 39. Tercer paso, la amplitud de los intervalos. Se divide el rango, que ya lo tienes, que es 39, entre el número de intervalos, que es 6. Realizamos esa división y eso te da 6,5. 6,5 está entre la mitad de 6 y 7. Recomendaciones: cuando el número está en la mitad, se aproxima, bueno, como la amplitud es, se aproxima al entero siguiente. Aquí no tienes que mirar el más cercano, es al siguiente. Por lo tanto, el entero siguiente de 6.5 sería 7. Cosa contraria, que hay que mirar en el número de intervalos, que se aproxima al número más cercano. La amplitud es al entero siguiente. Bueno, vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Ahí la tenemos, vean. Hice unas cositas para adelantar un poquito. Bueno, como le dije, los intervalos. Se coloca el dato menor en el primer intervalo, que es 51. Le sumamos la amplitud, que por acá nos dio 7. Y eso te daría 58. Véalo, 51 corchetes, 58 paréntesis. ¿Qué me indica? Que el 51 está dentro. ¿Quiénes están dentro? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. No está dentro 58. Segundo intervalo, lo mismo. 58 más 7, 65. Tercer intervalo, 65 más 7, 72. Cuarto intervalo, 72 más 7, 79. Quinto intervalo, 79 más 7, 86. Y sexto intervalo, 86 más 7, 93. Fíjense, el dato menor está en el primer intervalo, que es 51. Y el dato mayor debe estar en el último intervalo. Lo va a contar, vean. Llega hasta 93. Esas son reglas de la tabla de distribución de frecuencia. Bueno, la marca de clase. La marca de clase es sencilla, vea. Usted, en la marca de clase, va a hacer la suma de los dos límites de los intervalos. Es decir, 51 más 58 dividido 2, eso me da 54
54.5, perdón, 54,5. Si usted suma esos dos intervalos, 58 más 65, y lo divide 2, eso le va a dar 61,5. Para que agilicen más el proceso, ya tú sabes que la amplitud es 7, súmale 7 a 61 y eso me da 68,5. Súmale 7 a 68 y eso le va a dar 75,5. Súmele 7 a 75 y eso le va a dar 82,5. Súmele 82,5 y eso le va a dar 89,5. No es obligación colocar 51 más 58 sobre 2. Lo puedes hacer en la calculadora, simplemente me puedes copiar la respuesta. Yo te estoy haciendo eso para que entiendas cómo se saca la marca de clase. ¿Queda claro? No hay necesidad de hacer la suma en la tabla. Tú la haces con la calculadora y solamente me anotas el resultado. Bueno, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de datos que hay en este intervalo, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a la tabla, tienes que mirar cuántos datos hay en el primer intervalo. Los tienes que contar aquí. Como estamos en una grabación y tengo que hacerlo rápido, en el primer intervalo yo encontré un dato. En el segundo intervalo encontré 3 datos. En el tercer intervalo encontré 14 datos. En el cuarto intervalo encontré 9 datos. En el quinto intervalo encontré 11 datos. Y en el sexto intervalo encontré 14 datos. Fíjate que la suma de toda la frecuencia absoluta me tiene que dar igual al número de datos, que es 42. Bueno, frecuencia relativa. Para ustedes esta frecuencia relativa no es extraña, ¿cierto? Ya la trabajamos en las reales cualitativas y es dividir la frecuencia absoluta, que es 1, del primer intervalo, entre el número de datos, que es 42. Si usted realiza esa división, va a encontrar que esto le da 0,0238. En la que viene a dividir 3 dividido 42. Y si realiza la división, le va a dar 0,0714. La que viene sería 14 dividido 42. Y esa división le daría 0,333. La que viene 9 dividido 42. Y eso me da 0,2142. La siguiente, 11 dividido 42, y eso me daría 0,2619. Y la última es 0,0
no es 14, es 4, perdón. Lo copié mal, ya lo tengo acá en la guía. Es 4. Dividido disculpa aquí, 4 dividido 42, y eso me daría 0,0952. Bueno, frecuencia absoluta acumulada. Esta es sencilla, vea. Se comienza con la absoluta 1 y le va sumando la siguiente. 1 más 3 le daría 4. 4 más 14 le daría 18. 18 más 9 le daría 27. Más 11 le daría 38. Más 4 le daría 42. Bueno, vamos a centrar esto aquí para que me quede en la clase centrado. Centrado. Estoy cuadrando eso ahí. Bueno, seguimos. Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa acumulada. Y es dividir cada frecuencia relativa entre el número de datos. Es decir, 1 sobre 42, que ya tiene la respuesta ahí, que es 0,0238. Aquí sería 4 dividido 42, y eso me daría 0,0952. 0,0952. La otra es 18 dividido 42, y eso me daría 0,4285. La siguiente sería 27 dividido 42,
y eso me daría 0,6428, 0,6428. La que sigue sería 38 sobre 42 y eso me daría 0,9047. Y la última sería 42 dividido 42 y eso daría 1. Y eso es una tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas. Ah, me falta la frecuencia porcentual. Esa para ustedes tampoco es extraña. Tienen que multiplicar la frecuencia relativa, esta que le estoy señalando aquí. Déjenme se la señalo bien para que la puedan. El sistema un poquito pesado. Esta que estoy señalando, esa se multiplica por 100. Al multiplicar la primera por 100, o sea, 0,0238 por 100, eso va a dar 2,38. La respuesta es en porcentaje. La segunda $7,14%. 7,14%. La tercera 33,33%. La que sigue me daría 21,42%. La que sigue 26,19%. La que sigue me daría 9,52%. Déjeme sentar aquí esta. Estoy trabajando en una diapositiva. 60. Para que me quede bien la presentación. Bueno, listo. Aquí, para comprobar que yo hice el proceso bien, le pido disculpas, aquí me pasé. La suma de todas las frecuencias porcentuales me tiene que dar 100%. Si eso no me da el 100%, la tabla tiene un error. Bueno, me disculpen que aquí hice una columna de más, pero no tienen por qué ser la de más. Entonces, en resumidas cuentas, que lleva una tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Y ahí hemos terminado una tabla para frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Bueno, ahora viene una serie. Listo. De aquí yo puedo dar conclusiones. Fíjese, mire, vea. El 33,33% de las semanas, las ventas estuvieron entre 65 y 72 artículos. ¿De dónde la saco?
de la tablita. 33,33% estuvieron entre 65 y 72 artículos. No puedes tomar esta. El 21,42% de las ventas de la semana estuvieron entre 72 y 79 artículos. ¿Tienes otra conclusión ahí? Yo tomé esa. Dice, en el 2,38 de las semanas las ventas estuvieron entre 51 y 58 artículos. Sin porcentaje. En 27 de las 42 semanas se vendieron entre 51 y 78 artículos. En 27 de las 42 semanas, en 27 de la, vela, aquí está, en 27 de las 42 semanas se vendieron lo que le dije la conclusión. Listo. Así puedes hacer las conclusiones. Bueno. Vela, en 27 se vendieron entre 51 y 78 artículos. Bueno. Otra técnica, el histograma. El histograma es fácil de hacerlo. Véalo. Te voy a decir la definición. Dice, el histograma es un gráfico de barras verticales pegadas con igual amplitud y centradas en la marca de clase. Aquí tenemos el punto medio, que es 54.5, 61. Esos son los puntos, son las marcas de clase. Para construirlo se colocan en el eje vertical las frecuencias y en el eje horizontal los intervalos. Entonces miremos. La frecuencia absoluta del primer intervalo, te vas a la tabla, te lo voy a mostrar aquí, es 1. La frecuencia del segundo intervalo es 3. Entonces, la barra del primer intervalo se levanta hasta 1. La barra del segundo intervalo hasta 3. La barra del tercer intervalo hasta 14. La barra del cuarto intervalo hasta 9. La barra del quinto intervalo hasta 11. Y la barra del último intervalo hasta 4. Y ahí he elaborado el histograma. Después del histograma viene otro gráfico, que es el polígono de frecuencia. Es igual al histograma, pero acá son las marcas de clase, los puntos medios. El punto medio va con 1, el punto medio de este va con la frecuencia de este, el punto medio del tercer intervalo va con esta frecuencia, el punto medio del cuarto intervalo va con esta frecuencia, el punto medio del quinto intervalo va con esta y el punto medio del último intervalo va con esta. Después se unen todos los puntos con línea recta y obtenemos el polígono de frecuencia. ¿Qué va el polígono de frecuencia? Aquí va la marca de clase y la frecuencia absoluta. Y en el histograma va los intervalos y la frecuencia absoluta. El circular, ya ustedes lo saben hacer, se toma el porcentaje de cada intervalo y aquí estoy haciéndolo. Aquí lo tengo en porciones proporcionales. La suma de todos ellos tiene que dar 100%. No, este 22% no puede ser más grande que este. El 7 no puede ser más grande que el 10. Son proporcionales. Y le colocas diferente color. Y la última técnica es la ojiva. En estadística, una ojiva es un gráfico que muestra la curva de una función de distribución acumulativa dibujada a mano. Los puntos trazados son el límite de la clase superior y la frecuencia acumulada. Óigase bien. Se dibuja la marca de clase y la frecuencia absoluta acumulada. Vean, la primera comienza desde 1. Nos vamos a la tabla. La segunda iría con 4. La tercera iría con 18. Y así sucesivamente hasta llegar a 42. Es como una función de crecimiento. Bueno, jóvenes, espero que les haya sido del agrado de ustedes. Les deseo un feliz día y las recomendaciones, quédate en casa. Yo les estaré enviando el respectivo trabajo para que hagan el trabajo y me lo hagan llegar al correo. Reglas del correo, compañeros, alumnos. En el asunto me colocas el nombre tuyo completico, al grado al que perteneces y el nombre del trabajo. Trabajo de estadística.
Luis Fernando Pérez, grado octavo B, listo. Porque a veces me mandan unos trabajos sin nombre y yo no soy adivino. Bueno, muchachos, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho.